También a esta transmisión a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, híjole, vaya que hoy la información es sumamente delicada. Nos topamos con estas imágenes, fuertes imágenes, una manifestación que se sale de control, Juan María, y tenemos pues lo que estamos viendo hoy en pantalla, de nueva cuenta los normalistas de Ayotzinapa pues involucrados, y la falta de Estado de Derecho, Juan María. Hola, ¿qué tal, mi querida Magda? Saludos a la audiencia Mega Noticias MX y a nuestro compañero allá en Guerrero. La verdad, Magda, lo estábamos comentando la semana pasada entre unos y otros temas de cómo esto que está sucediendo con la toma de carreteras, particularmente de casetas, y lo que implica, lo que representa para la economía, y ahora estamos viendo inclusive para la seguridad de las personas, porque hay elementos de la Guardia Nacional que fueron que se resultaron lastimados, y este evento que complementa la marcha, la presencia de los, no, yo no les llamaría estudiantes, de los que acuden a la normal de Ayotzinapa. La verdad es que seguimos con esta serie de problemas y que son las escuelas normales, porque recordarás, Magda, que hoy nada menos en Michoacán está la amenaza de los estudiantes de la normal de cerrar también las vías férreas, porque quieren asegurarse de que les den una plaza al término de los estudios. O sea, no van ni siquiera atrás elementos suficientes para poder justificar este tipo de plantones. Sí, y es que, a ver, lo citas bastante bien y vamos de nueva cuenta a un tema que le damos mucho seguimiento aquí en Mega Noticias, Juan María. ¿En dónde está el Estado de Derecho? Vemos estas manifestaciones y me queda claro, hay peticiones, hay exigencias que son genuinas, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega el derecho de libre manifestación y hasta dónde ocurren este tipo de situaciones? Juan María, les dejaron ir un camión encima. Así es, pues es que ahí está la consecuencia del daño que recibieron algunas personas, entre ellos de la Guardia Nacional, porque no hubo ni siquiera la consideración de lo que podría suceder. Y lo que estamos viendo es que es repetitivo, son los mismos lugares en donde se vienen presentando este tipo de manifestaciones. Y vamos a lo del Estado de Derecho, que lo hemos venido insistiendo. ¿Por qué tomar casetas? Muchas veces la toma de la caseta es porque a alguno se le ocurre que es la oportunidad de ganarse unos cuantos pesos cerrando las cajas y cobrándole a la gente que va a atravesar las casetas. Todo eso es verdaderamente vandalismo puro. No lo puedes ubicar en el contexto de la educación. No tiene nada que ver con el trabajo educativo de las normales, tiene que ver con vándalos que no tienen ningún respeto por las vías generales de comunicación, Magda. Y mira, ¿sabes qué? También hay que decirlo de una manera, Juan María. Anteriormente, y todavía recuerdo el año pasado, un poco antes ya a principios del año pasado, se hablaba también de estas tomas a las vías férreas en el estado de Michoacán, y el cuestionamiento claro que se hacía era, bueno, ¿en dónde está ese Estado de Derecho? ¿En dónde están las autoridades para poner orden? ¿Qué fue lo que se empezó a implementar y que lo hemos ya también conversado en algunos otros momentos? Bueno, pues la presencia de los operativos con la Guardia Nacional, también algunas condiciones más estrictas en la ley, en donde se decía, ver, es un delito tomar vías federales, ¿no? ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede? Y bueno, comenzar a marcar estas reglas del juego. Esto que estamos viendo hoy en pantalla se salió de control, Juan María. Llegan los elementos a poner orden. ¿Por qué? Pues porque lo que se está exigiendo es eso, que se ponga orden en este lugar en donde mucha falta hace ese Estado de Derecho. Llegan y así responden. Qué delicada es esa situación. Y mira, tengo aquí un dato que oportunamente nos hacen llegar nuestros compañeros de Mega Noticias a propósito también del tema de Michoacán. Fíjate, en lo que va de 2021 suman 15 los bloqueos con las siguientes afectaciones. Ahí te van, Juan María. Trenes que dejaron de circular fueron 784, 235,200 tráileres. Además, hablamos también de 4,312,000 toneladas que dejaron de transportarse más. Fue un incremento de 431 veces el peso de la Torre Eiffel, de acuerdo a esta información que nos pasan, y que bueno, también ahí se refleja esa falta de Estado de Derecho. Hoy estamos viendo estas imágenes de nueva cuenta en el estado de Guerrero. Caray, qué delicada situación. Ahora ponle en pesos, en dólares, cada uno de estos aspectos que mencionaste, Magda. ¿Cuánto cuesta o cuánto le costó al país el no mover estas mercancías?
cuánto le costó en empleos que quedan suspendidos, que quedan volando porque no tienen las actividades correspondientes, cuántos perecederos no llegaron a su destino. Es decir, es una gran cadena que se va añadiendo. Y con lo que comentabas, Magda, del Estado de Derecho, lamentablemente, cuando la Guardia Nacional o las corporaciones policíacas locales hacen su trabajo, detienen a los vándalos, viene inmediatamente un paternalismo, quién sabe de dónde, exigiendo que queden libres, que se les dé protección. ¿Por qué? Porque dicen pobres estudiantes. No, estos no son pobres estudiantes, es gente que sabe perfectamente el daño que está ocasionando. Imagínate lo que están trastornando en viernes a las personas que tienen que transitar por estas carreteras, a todas las personas que están cerrando la semana y que tienen que cerrar haciendo múltiples actividades, mi querida Magda. Fíjate que además un dato interesante, Juan María, es que esta movilización de los normalistas de Ayotzinapa se da justo un día después de que la gobernadora, de que Evelyn Salgado, pues dijo estar de acuerdo con que las casetas estuvieran resguardadas por las fuerzas federales y estatales para poder impedir que sean tomadas por vándalos, como lo estás señalando ya, por vándalos que cobran dinero a los automovilistas. Y pues esta presencia de la Guardia Nacional, de los policías estatales, de los normalistas, ¿qué es lo que está provocando también en este momento? Que la vía de Cuota esté cerrada desde pues ya hace más de una hora que está ocurriendo esto, y que aquí en Mega Noticias les hemos llevado la transmisión de manera oportuna, y que bueno, pues estamos viendo ahí decisiones de pronto, un posicionamiento está llevando, nos compartía Eliud hace unos momentos, que bueno, desde ayer fueron cuando estas personas de Ayotzinapa llegan, se llevan de nueva cuenta, toman prestados, por no ponerle otro término, Juan María, toman prestados estos autobuses de carácter particular para podérselos llevar hasta este lugar, realizar las movilizaciones, en fin. No, pues hay que decirle las cosas por su nombre. Secuestran autobuses que otra vez, ¿cuántos autobuses en Michoacán fueron contenidos el año pasado para estas movilizaciones que se produjeron? ¿Y cuántos hoy? Y fíjate, a la larga, Magda, este tipo de acciones nada más deterioran el caso de los 43 de Ayotzinapa. Es un movimiento que va deteriorando porque mucha gente va diciendo, bueno, pues entonces, ¿en qué quedó toda esta situación? ¿Cómo fue que estaban participando los normalistas de Ayotzinapa en aquella tragedia? No se dan cuenta que ellos mismos están dañando la visión, la imagen de aquellas personas que fueron sacrificadas y que ha sido un motivo de múltiples manifestaciones, de expresiones prácticamente mundiales, Magda. Ahora es que también hay que decirlo, Juan María, muchas personas terminan tomando esta causa, pero verdaderamente ya ni siquiera pertenecen a este grupo, ¿no? Se están colgando de una tragedia, porque fue una tragedia real. Oye, a ver, desaparecieron 43 normalistas, no es poca cosa, no hay avances en la investigación, fue una promesa que se hizo, ¿no? Eso es real, eso es genuino, se requiere información al respecto, se requiere esclarecer cuál es la realidad detrás de estos hechos que dejaron marcado no nada más un sexenio, que van a quedar marcados en la historia de nuestro país para toda la vida. Eso es totalmente genuino, pero esto que estamos viendo en pantalla, ¿hasta dónde puede llegar a transgredir el derecho de los demás una manifestación? Así es que por ahí hay que empezar. Estás agrediendo a personas que no tienen nada que ver con tu movimiento, que no te pueden responder, no pueden atender tu queja. Las quejas se responden en otro lado. La manifestación podría tener un mayor efecto si se diese en las instalaciones de las dependencias públicas que atienden o que pueden escuchar aquellas quejas. Pero lo que quieren es provocar caos, y al querer provocar caos hacen una cadena de daños, de perjuicios, que no se ponen a pensar en que están perjudicando a las personas más pobres, a las personas que están haciendo su trabajo y que tienen que llegar de un lado a otro, y que en muchas ocasiones van a perder el empleo porque no tuvieron la manera de acudir al lugar de trabajo en donde tienen que estar. La verdad es que este tipo de situaciones ya no se pueden tolerar de ninguna manera, y creo que también hay que advertir que las fuerzas federales tendrán que usar una mejor estrategia, porque saben perfectamente cuándo van a empezar estas movilizaciones para impedirles la llegada ahí o repelerlos.
tienen la forma de hacerlo para que no lleguen a este tipo de extremos. Y creo que en este caso, pues cuando vean a sus colegas lastimados, es también para que se pongan a pensar que se requiere una mejor estrategia para enfrentar, repeler y evitar la llegada a las casetas y a las carreteras en general, Magda. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Juan María, en este sentido. Y mira, para que pongamos también en contexto y recapitulando un poco, ¿no? Lo que ha pasado también en torno a este caso de los normalistas de Ayotzinapa, pues hay que recordar que fue en el 2018 cuando el gobierno federal reabrió este caso y terminó derrumbando definitivamente esta versión, ¿no? De identificar los restos no calcinados de Cristian Rodríguez, eso fue ya en 2020, y de Yoshivani Guerrero en junio del 2021, ambos en esta barranca de la carnicería fuera del basurero, ¿no? Que era originalmente lo que se decía, pues es que estos normalistas habían sido quemados ahí en el basurero, corrígeme si me equivoco con el nombre, el basurero Cocula. Y bueno, posteriormente comienzan a salir estas versiones, se pide la extradición de Tomás Herón. Es parte de lo que ha pasado en torno, insisto, de un caso en donde la exigencia por esclarecer los hechos, por dar con el paradero de estos jóvenes, es totalmente genuina. Que estén tomando también otras personas parte de este caso y que estén pues tergiversando al mismo tiempo la información o tratándose de colgar de esta tragedia para, pues al mismo tiempo hasta para extorsionar a la gente. Juan María, lo que están haciendo al momento de hacerle este cobro a la gente que transita por el lugar es eso, extorsionarlos. Es que a esta excelente síntesis que acabas de hacer de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa, hay que añadirle que ya se acabó el sexenio de Peña Nieto, que vamos ya más de la mitad del presidente López Obrador y el tema sigue volando. Ni siquiera se ha identificado a 10 de los que fueron sacrificados. Y aquí yo te diría otro tema de carácter social. Ponte a pensar, Magda, que no vamos a criticar a todas las normales. Hay normales en donde los estudiantes van a eso, a estudiar, en donde se preparan adecuadamente para fungir como maestros de las escuelas. Pero ¿tú crees que este tipo de vándalos o los otros a los que hemos referido ahora en Michoacán, que los hemos mencionado en Oaxaca o en Chiapas, son dignos de recibir jovencitos, niños, para darles educación? ¿Tú crees que con estas características, con este vandalismo que se manifiestan, son dignos de recibir una plaza de trabajo y recibir a los niños que tienen que prepararse en la primaria? ¿Tú crees que estos son maestros? Así te lo preguntaría. ¿Le confiarías a uno de tus hijos, Magda, a un sujeto con estas características? Hombre, caray. Fíjate que sigue fluyendo también a través de redes sociales mucha información. Bueno, todo parece indicar que prácticamente esta carretera y esta caseta de Palo Blanco, pues está paralizada, ¿no? A raíz de los acontecimientos que vimos con los normalistas de Ayotzinapa, con la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, también de la Policía Estatal. Seguramente mucha gente está varada en este punto, pues hay que armarse de paciencia y sobre todo me parece que lo más delicado es que la zona esté lo suficientemente segura. Retomando y recapitulando también para la audiencia que se está incorporando a Mega Noticias, pues esta mañana llegan justamente los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a tomar esta caseta en Palo Blanco. Llega la presencia también de un contingente con alrededor de 500 elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Estatal, por ambos lados para poderlos contener, para poder evitar que entreguen esta propaganda, para evitar que realicen cobro de cuotas a los vehículos que transitan por el lugar. Los reciben con petardos los estudiantes y posteriormente pues pasa este asunto, ¿no? El tráiler que termina atravesando el contingente de policías que se encontraba en el lugar, cruzando la caseta, todo parece indicar no llevaba conductor el tráiler, termina posteriormente ahí volcándose y pues son las imágenes que se tienen hasta este momento. No ha habido una postura por parte de las autoridades, seguimos ahí en este monitoreo, Juan María, pero pues no hay una reacción del presidente. Decíamos también que andaba de gira en Tlaxcala, ¿no? Hasta este instante tampoco Evelyn Salgado ha publicado nada a través de redes sociales, no ha fijado una postura ni gobierno de Guerrero, ni gobierno federal, ni la Guardia Nacional, ni la Policía Estatal. Lo que sabemos hasta este momento es lo que le hemos venido narrando a través de estos minutos en Mega Noticias.
Y hay que dimensionar eso que estás comentando. Primero, iban ya con pertrechos pequeños o grandes, no lo sabemos, pero como tú dices, iban con explosivos ya preparados. Pero lo más grave, hay que dimensionarlo, Magda, es lo que estás comentando con respecto al tráiler. Ellos de manera impune tomaron el tráiler y lo lanzaron contra los guardianes, contra los policías, contra la Guardia Nacional. Fue una manera de ataque, de utilizar como arma al tráiler, que derivó en las lesiones que sufrieron algunos elementos. Pero esto te habla de que son verdaderos delincuentes, no los podemos ubicar en otra categoría y que ya deberían estar siendo detenidos por las propias fuerzas que estaban tratando de evitar la toma de la caseta, Magda. Así es, fíjate que bueno, pues en ese momento, y ya les venía comentando, también está el presidente allá concluyendo esta obra del Banco del Bienestar en Apizaco, en Tlaxcala. Habrá que ver, Juan María, si de pronto pues fija algún posicionamiento al respecto de esta situación, pero insisto, no hay datos al respecto, no hay todavía algún posteo de información como generalmente se hace. Ya ves de que prácticamente de inmediato pues sale el presidente a comentar sobre alguna situación de lo que está ocurriendo en el país. En este momento, nada, un silencio absoluto pues sobre esto que está ocurriendo. Y también tenemos, Juan María, tenemos a Jimena Barbero. Vamos a ver si nos podemos enlazar con ella en unos minutos más, que nos pueda confirmar producción, pues para conocer la otra cara de la moneda y lo que hemos venido comentando contigo desde hace unos minutos, ¿no? La situación de lo que también ocurre allá en el estado de Michoacán, bloqueos de manera constante, en donde pues sabemos que en este instante, ¿qué es lo que hay? Pues ya son prácticamente 5 días en los que se están resguardando las vías del tren allá en Michoacán, pues a fin de evitar que se sigan bloqueando, que se sigan teniendo estas pérdidas, que se siga afectando también al resto de la población. Juan María, quédate conmigo, por favor. Vamos a enlazarnos en este momento con Jimena Barbero. Jimena, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, delicada la situación de lo que ocurre en Guerrero, pero no es ajeno tampoco a lo que ustedes ven de manera constante en el estado de Michoacán. Magda, Juan María, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, lo veíamos, Magda, el lunes, el martes, no en la magnitud de lo que estamos viendo en este momento allá en Palo Blanco, pero veíamos este enfrentamiento entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y policías estatales y elementos de la Guardia Nacional. Esto se da luego del amago por parte de los integrantes de la CENTE de tomar nuevamente las vías de comunicación, las vías del tren. Y hay que decirlo aquí, tenían tomada la medida del anterior gobierno estatal, el encabezado por Silvano Aureoles. Cada vez que algo no les parecía, que no llegaban puntuales sus pagos, radicalizaban sus protestas y lo primero que hacían era ir justamente a las vías del tren en Uruapan, que es donde mayores afectaciones se han registrado, en Pátzcuaro también y aquí en Morelia. Vemos una cosa diferente a lo que vivimos a finales del 2021 esta semana. Lunes y martes se registran enfrentamientos. El miércoles, jueves y el día de hoy han estado resguardadas las vías. Sin embargo, ya no se han registrado esos enfrentamientos. La CENTE se ha contenido un poco. Sin embargo, amagan con regresar la próxima semana. Una situación similar a la que se está viviendo en este momento en Guerrero. Oye, pero además lo que me llama la atención, Jimena, y seguramente tú puedes dar una mejor lectura al respecto, ¿no? A ver, estamos viendo estos temas de lo que está ocurriendo ahora en estados morenistas. Anteriormente, y hay que decirlo, en el caso del estado de Michoacán, no era así. Prácticamente daba la impresión, cuando vimos todavía el año pasado esta serie de movilizaciones en la época de Silvano, que lo habían dejado solo. Solo, exactamente lo acabas de decir tú muy bien, Magda, lo dejaron solo. Sabemos de esta diferencia que existía entre Silvano Aureoles, perredista, exgobernador del estado de Michoacán, y el presidente López Obrador. En repetidas ocasiones lo comentaron públicamente, tenían sus diferencias y era evidente en el tema económico por un lado y en otro también en el tema del Estado de Derecho. El gobierno federal decía: es tu perro, tú lo bañas. El gobierno estatal decía: son vías federales, yo no le entro. Y así pasamos el año pasado 112 días con las vías tomadas. Llega Alfredo Ramírez Bedoya, morenista,
y es cuando se liberan las vías el año pasado, allá por finales de octubre, principios de noviembre, ya con el apoyo, por supuesto, de la Federación, empieza a fluir el recurso, empieza a fluir el dinero para pagarle a los maestros. Entonces sí tiene una lectura política, se dejó solo al perredista, a Silvano Aureoles, y ahora en la nueva administración sí está recibiendo apoyo por parte de la Federación. Caray, qué cosas, ¿no? Vamos viendo también cómo avanzan las cosas allá en el estado de Michoacán y pues a mantenernos pendientes, ¿no? Están estos contingentes, están también estos operativos por parte de la Guardia Nacional, de las distintas policías estatales. Esperemos que las cosas en Michoacán fluyan, Jimena, que se mantengan en orden, porque lo que vimos hoy en Guerrero, pues sin duda en ese momento, por lo menos en estos últimos meses, no ha tenido precedente. Muchísimas gracias, Jimena. Saludos, abrazo, Juan María, Magda. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí lo tenemos, Juan María, esta información que nos comparte también Jimena Barbero, este análisis, qué diferencia entre una administración y otra. El punto es que, hay que decirlo, está actuando el gobierno federal, está actuando a través de estos operativos a fin de poder garantizar el Estado de Derecho, pero tal parece que las cosas siguen exactamente de la misma manera, más ahora con esto que se está subiendo de tono y que sigue la escalada. Mira, más adelante también, Juan María, nos vamos a enlazar hasta Oaxaca, porque allá también son conflictos que siguen en aumento y manifestaciones que no han podido parar, ¿no? Allá problemas con el ayuntamiento de Salina Cruz. En fin, es una constante, es el pan de todos los días. Fíjate, tratando de dimensionar algo que comentabas con la presencia del presidente de la República en su gira por Tlaxcala, hay que dimensionar lo siguiente: se necesita que el tema sea de carácter nacional para que pueda tener un impacto en todo esto que estamos viendo, porque además son vías federales, entonces sí tiene una responsabilidad el gobierno federal de tener un posicionamiento para llevar aún hasta aquí. No puede seguir jugando con claro. Lo que está sucediendo. Mira, lo que decía ahorita Jimena, imagínate el impacto, hablamos de los trenes y de las grandes compañías, pero el impacto que tiene para la gente que vive en Uruapan, en Pátzcuaro, que viven del turismo, de lo poquito que pueden ganar con el restaurancito, con la fondita que tienen por aquí, con el paseo que se desarrolla por otros lados. Pues estás afectando a la gente que tiene y que vive de esos lugares que son de un flujo turístico natural. Eso pasa en Michoacán. Lo que está sucediendo en Guerrero, otro tanto. Esto es en la carretera, en la autopista del Sol que lleva a Acapulco. De por sí, Magda, Acapulco tan golpeado que ha sido, Acapulco tanto que ha venido a menos y que se están haciendo grandes esfuerzos para poder rehabilitar a uno de los principales puertos, que era el principal puerto turístico del país. Todo esto, si seguimos dándole estas facilidades, simplemente estamos golpeando al país y no avanzamos en la lucha por un Estado de Derecho, mi querida Magda. Déjame plantearlo de una forma bastante coloquial, Juan María. Con todo lo que estamos viendo hoy, con el desgaste político y la tremenda polarización que se tiene, con la situación económica del país, con una crisis sanitaria como la que tenemos encima. Oye, Juan María, el horno no está para bollos, caray. Gracias como siempre por este acompañamiento. Te mando un abrazo y te veo y te escucho el lunes. Será un placer y que ojalá el daño sea menor y que pues no tengamos una tragedia con esto que sucedió tan irresponsable de lanzar al tráiler sin ningún control. Que no sea así, que no sea así. Gracias, Juan María. Abrazo fuerte y excelente fin de semana. Y ya le comentaba también